Bien, Graciela Maestegui es la secretaria del SEA, que es el Servicio Habitacional y de Acción Social. Con ella queríamos dialogar porque es una entidad muy vinculada, muy comprometida con los sectores más vulnerables y fundamentalmente por esa razón, a raíz de lo que hemos estado hablando hasta este momento, hasta hace un rato con Blanco, con lo que decíamos al comienzo del programa, es como ven ellos esta medición, estos índices del INDEC. Se puede vivir con 5 pesos con 50 por día para componer una canasta básica alimentaria. Graciela, gracias por venir. ¿Se puede? Se puede. Creo que no, ¿no es cierto? Es decir, bueno, los números también son cuestiones que se acomodan, ¿verdad? Es decir, una cosa son los números y otra cosa es la vida cotidiana de la gente, ¿no? La gente se acomoda a las circunstancias, pero digamos, con esas cifras es muy difícil vivir. Y además, ¿qué quiere decir vivir? ¿Vivir cómo? Sería la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a partir de ahí empieza todo el planteo de cómo viven ciertos sectores de la población que realmente no alcanzan a cubrir las necesidades más básicas, ¿no? Que tienen que ver con su alimentación, con su vestir, con su educación, con su salud, etcétera, ¿no? Entonces, ¿se puede, no se puede? Creo que son más bien especulaciones de quienes están manejando los números y demás. Ahora, en el cotidiano, bueno, se vive. ¿Cómo se vive? Sería la pregunta, ¿no? Ustedes han relevado, han hecho trabajos 2001 al 2007 con gente de la Universidad Católica de Córdoba, con otras entidades. Digamos, ¿cuál es la experiencia que han recogido de ese estudio de 6 años? Sí, es decir, ¿hay políticas sustentables para reducir la pobreza o simplemente son anuncios que nunca llegan a concretarse y son zanahorias que se le van poniendo a grupos vulnerables para, digamos, intensificar el apoyo electoral en algún determinado momento? Hay de todo. Nosotros venimos haciendo estudios desde el 92 para ubicar la población, especialmente la población que vive en las llamadas villas de emergencia, y poder ubicarnos porque esa es la población con la cual a nosotros nos interesa trabajar y hemos elegido trabajar. Los números nos indican que desde el 92, que fue nuestro primer estudio, hasta el 2007, que son nuestros últimos datos, la población porcentualmente respecto a la población general, a la población de las villas ha crecido, ¿no? Tiene un pico mayor alrededor del 2001 y luego baja, eso baja, pero si comparamos con el 92, sobre todo con el 91-92, el porcentual de población ha aumentado, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente vivimos en un sistema donde las políticas que se destinan a la población en general y especialmente a estos sectores no alcanzan a llegar suficientemente como para asegurar una calidad de vida, de satisfacción de las mínimas necesidades para un porcentaje importante de la población. Eso mirado simplemente desde estos datos cuantitativos respecto a qué porcentaje de gente vive en lo que visualmente se puede ver que es una vida precaria, ¿no es cierto? Con viviendas precarias, sin servicios suficientes, ni aguas, ni luz, es decir, todo en una precariedad importante que no es digno para la época en la que se atraviesa, ¿no es cierto? Entonces, mirado desde ahí, las políticas evidentemente no han sido suficientes, más allá de que existan políticas que en determinado momento colaboran más a que estos sectores sean más tenidos en cuenta. ¿El pobre se resigna a ser pobre? ¿Cómo? ¿El pobre se resigna a ser pobre? Es decir, hay un proceso de desculturización en el país que de alguna manera provoca espacios, estadios naturales de analfabetismo, de desazón. Digo, eso de alguna manera incide psicológicamente en el pobre. Es decir, me quedo con lo que tengo, acá estoy bien, no me molesta a nadie. Yo creo que esa pregunta es para ellos, ¿verdad? Yo lo que más no digo por los recabar de nuestros análisis es que lo que suele suceder, lo que nos pasa como sociedad, es que a veces atravesamos periodos de cierta pasividad ante ciertas circunstancias
que eso lo vivimos todos, no solamente los pobres, es decir, ante ciertas circunstancias donde se vulneran derechos, es decir, pasan cosas insólitas y no hay una reacción realmente colectiva frente a eso, ¿no es cierto? Yo no sé, la palabra resignación creo que no sería, sino que son como los modos de su sobrevivencia ante las circunstancias y los contextos en que los sectores más pobres tienen que atravesar, porque las políticas que se van implementando van como siendo fundamentalmente dirigidas a ciertos sectores de población de más poder, que eso es lo que ha pasado en los últimos años. Es decir, el sistema en el cual nosotros estamos viviendo es un sistema, sobre todo en la década de los 90 eso fue muy evidente y destruyó muchas cosas, donde la polarización de quienes tienen más frente a los que tienen menos, es decir, la mayor concentración de riqueza está en el famoso 80-20, ¿no es cierto? Claro. Es decir, concentrado el 80% de la riqueza del país en un 20% de la población y viceversa, ¿no es cierto? Es decir, entonces eso sucedió y viene sucediendo sistemáticamente desde los, digamos, para no irnos muy atrás, desde la época de la dictadura, cuando se implanta un tipo de sistema donde la acumulación es el rasgo principal. ¿Han estudiado algún tipo de alternativas, Graciela, en el sentido de decir, vamos a hacer este aporte es necesario? Creo que por aquí pasa la cuestión. Sí, nosotros generalmente con otras ONG formamos espacios, así como localmente tenemos el Foro Córdoba de ONGs, nacionalmente tenemos el Encuentro Nacional de Entidades No Gubernamentales de Argentina. En Latinoamérica trabajamos en la asociación ALOP, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción, particularmente con el foro y en el encuentro, a nivel local y nacional, hemos hecho propuestas en materia de hábitat, que es uno de los ítems, de los temas, claro. Y a nivel de políticas de juventud, niñez y niños y niñas, estamos trabajando fuertemente para que se reglamente y se trabaje en términos de la defensa de los derechos de niños y niñas y jóvenes y no solamente su tratamiento vía la judicialización y demás. Esto lo hacemos también a través de instancias que participamos con otras. Claro, ¿son tenidos en cuenta? Al margen de ser tenidos en cuenta esas políticas hay que apoyarlas de alguna manera con presupuesto, en ambos casos la pregunta está. No siempre, muy pocas veces, pero bueno, es nuestra lucha permanente, ¿no es cierto? Junto a las organizaciones caemos sociales, concretamente en la ausencia de políticas o de interés políticos de la dirigencia de los gobiernos suficiente para poder combatir esto. Sí, aparecen algunos planes, aparecen algunas, pero no hay una continuidad que nos pueda decir, bueno, se está yendo en un camino con políticas de Estado, que sería lo que correspondería para decir, bueno, vamos a tratar de armar un país diferente, una política local diferente, con donde los sectores sociales más vulnerables, yo no puedo decir que no existan programas, proyectos. Ahora, de ahí a una política de Estado que apunte a una cosa mucho más equitativa y de justicia, en el sentido de que donde todos los sectores se vean reflejados, creo que hay un camino que estamos tratando de andar algunos, y no siempre ahí están las respuestas a nivel de los gobiernos. Teniendo en cuenta falta de política de Estado, falta de respuesta del gobierno, falta de planificación o de poco apego a los aportes que hacen ustedes, ¿se puede concebir de que al Estado le interesa que existan pobres por una función electoral? Yo no lo diría así, tal vez algunos puedan llegar a esa conclusión, ¿verdad? Sí creo que los intereses fundamentales de nuestra sociedad no consideran, no incluyen activa y realmente a todos los sectores sociales ni a los sectores vulnerados. Sí hay algún, como te dije recién, algún programa, algún proyecto, algo, y tal vez bastante gente trabajando en esto, pero no lo suficiente y responde a una visión de la sociedad donde pareciera que las cosas están más o menos bien. Entonces hay que atender un poco a ciertos sectores de la población que no tienen satisfechas algunas necesidades básicas. De ahí a una cosa muy activa, donde en serio se proponga un cambio y los sectores sean realmente atendidos, bueno, tenemos que hacer un camino importante, tanto en materia de salud, educación, las cuestiones sociales y demás, ¿no? Graciela, muchísimas gracias por venir, gracias por el aporte. Bueno, muchas gracias. Cuando regresemos, Adolfo Berto.